Padre, gracias por esta mañana, te doy muchas gracias por esta semana, Señor, gracias por la clase anterior, por lo que tú vienes hablando, lo que tú has dado. Permite, Señor, que seamos sabios en atesorar tus palabras en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, y caminar cada día más en las verdades, los principios, Señor, que tú nos estás revelando, que nos estás enseñando, Señor. Pido por este curso, por esta clase, por este espacio, Señor, que sea tuyo, que sea tu espíritu, Señor, que sea tu presencia, que sea tu palabra, tocando nuestras vidas, Señor, moviéndonos, transformándonos, limpiándonos, Señor, revelándonos y haciéndonos entender lo que tú quieres y tienes para con nosotros, Señor. Glorifícate en este grupo, Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor, glorifícate el día de hoy, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, estamos viendo Curso Obreros, ya vimos el tema del corazón del obrero, ya vimos el tema de la vida del obrero, y estamos entrando en materia en esta tercera lección, que es el servicio en general, cómo definimos, entendemos, explicamos el funcionamiento de servir al Señor. Por lo mismo hablamos de un primer punto de la clase pasada, que fue la incorporación, meternos a servir después de que tengamos una aprobación del Señor, como un check, graduarnos, entre comillas, comenzar a participar de la obra del Señor de manera activa, comprometida, fiel y pues permanente. El segundo punto de este tema del servicio es la dinámica. Llamamos así esta lección, que tiene que ver con cómo es este cuento de servir al Señor, cómo funciona este tema de servir al Señor, y veremos algunas cosas fundamentales que deben ser claras en nuestra perspectiva de siervos, para que no nos equivoquemos, no pensemos que es como trabajar en una empresa, no pensemos que es como hacer lo que nos parece, sino que hay un orden, hay una realidad, hay una esencia y hay algo que define nuestro servicio desde la perspectiva de Dios y de la Biblia, y ahí entonces tenemos que ser amoldados, ser conformados y decir, ok, de pronto no es como yo crea o como yo me imagine o como yo pensaba, sino más bien es como Dios quieras que suceda esto, como tú lo hayas pensado, como lo hayas establecido, y lo que diga tu palabra es lo que quiero que rija mi servicio y mi perspectiva respecto de él, de ahora en adelante. Muy bien, hay un pasaje que me parece supremamente importante dentro de este curso de obreros, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un pasaje lleno de cosas muy relevantes. Yo quiero resaltar una palabra que aparece acá, que es este primer aspecto que vamos a ver de la dinámica del servicio, y es ministrar. Si lo ven por ahí la palabra ministrar en ese pasaje, encuéntrenla. Ministrar. ¿Dónde está? Si alguno ministra, no es una palabra tan común, ministre conforme al poder que Dios da. Ok, ministrar es nuestro primer aspecto de cómo funciona este tema del servicio. Servir es ministrar. Ministrar es servir. Es una palabra sinónima. ¿Qué significa en esencia dar? Aportar, suplir, entregar, suministrar algo a alguien. Eso es ministrar, es entregar, es dar, es llenar, cumplir, satisfacer, realizar como las expectativas o las necesidades de aquel a quien yo sirvo. Esa es nuestra tarea, ministrar es nuestra tarea. Entonces diga, mi primer tarea es ministrar al Señor. Ah, ok, genial. Y diga, mi segunda tarea es ministrar a su iglesia. ¿Dios tiene necesidades? No. En el caso de Dios no es suplir sus necesidades, es cumplir sus expectativas, es cumplir sus deseos. Mi primera tarea es dar al Señor, dar a Él lo que Él espera recibir de mí.
Y esto ya lo veníamos hablando desde el inicio de la esencia del servicio, que es la complacencia. El corazón del servicio es complacer a quien sirvo. Pero en el caso de la iglesia, sí hay necesidades. Y la esencia del servicio es suplir, aportar, dar para que esas necesidades sean suplidas. Eso es ministrar. A veces pensamos que ministrar es algo místico, que si alguien llora por ahí, es que está siendo ministrado. Y bueno, claro que el Señor puede darnos y suplir nuestras necesidades, es el que en últimas lo hace. Y somos ministrados por Él cuando nos exponemos a su trato, a su operación. Cuando Él decide hacerlo, así nosotros no nos expongamos. Pero en el caso nuestro, el servicio significa en esencia eso, dar, entregar, aportar, suplir. A Dios primeramente, esa es nuestra primera tarea, y segundo, a su iglesia. Y pues esto hace parte de nuestra vida de servicio. Hay que entender el balance entre enfocarnos en el Señor en particular y en lo que su iglesia debe recibir. Digamos que olvidarnos de la iglesia nos llevaría a tener un servicio incompleto, ¿sí? Pero enfocarnos en su iglesia primeramente nos llevaría también a desviarnos de la esencia de nuestro servicio y de nuestro ministerio. Muy bien, ministrar tiene que ver con ministerio. Lo que nosotros hacemos es un ministerio, en contraparte con magisterio. Lo que hacemos no es magisterio. Magisterio es gobierno que ejerce el maestro sobre sus estudiantes. Es como una tarea que se hace de arriba hacia abajo. El ministerio es como al revés. El mini, ahí lo hice un poquito más pequeño, mini, ¿sí? Como haciendo ese juego de palabras para tener clara la idea de el ministerio es del siervo a los demás. Como cuando el Señor dice, si alguno quiere ser el primero, sea vuestro servidor, sea el siervo. ¿Sí? Tenga esa condición de siervo y aporte, supla a otros conforme a lo que el Señor le haya dado. No es de arriba hacia abajo, buenos días, sino de abajo hacia arriba. ¿Está claro ese concepto? No es de arriba hacia abajo, ¿sí? Sino desde abajo hacia arriba. ¿Quién fue nuestro ejemplo máximo en esto? Fue Jesús, ¿no? Que llegó a lavar los pies de sus discípulos, ¿sí? Ministerio. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y a nosotros nos quedó su ejemplo para seguir sus pisadas y vivir con esa perspectiva y esa identidad de siervos. Ok, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, es un pasaje que está antecedido por una verdad también muy relevante. Leamos lo que dice antes del versículo que acabamos de leer, que está en 1 de Pedro 4, verso 10, dice, cada uno, dígalo presente, aquí estoy, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿ok? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué es ministrelo? ¿Qué es? Sirva de aporte, supla, ministrelo a los otros, cada uno. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. Vea esa relación entre ministrar y administrar. ¿Administradores de qué? De la gracia de Dios, que es de muchas formas, de la multiforme gracia de Dios. Esto es una cosa muy, muy pesada. El Señor nos ha dado su gracia para que la administremos. Somos su cuerpo. Tenemos la herencia de su gracia dada por Él. Y nos constituyó administradores de esa misma gracia. Y ser buenos administradores se da o se define como que cada uno aporte a los demás de lo que ha recibido del Señor. Cada uno de nosotros. Ese es el ministerio. ¿Has recibido algo de Dios? Administralo bien. Ministralo a los otros. Y desde la forma en la que Dios te ha creado, dado la personalidad, el llamado, la esencia, la identidad, siendo Pipe en el Señor, o siendo Cristo en Pipe, bendícenos a los demás, llénanos, danos, apórtanos, ministranos, para que seas hallado un buen administrador de los tesoros, de la gracia, de los dones de Dios.
Y sigue diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ojo, ministre conforme al poder que Dios da. Ok, entonces, ojo, hay una realidad de la que no nos podemos escapar. El ministerio, el dar, no es de nosotros mismos, sino es de lo que Dios nos ha dado. Y es conforme al poder. Es conforme al poder que Dios da. Es según la capacidad, es según la herencia que Dios da. Así funciona el servicio. Entonces, no es saber yo qué tengo para aportar y qué tengo para hacer en la iglesia. Entonces, decir, yo estudié esto, tengo esta capacidad, tengo esto, quiero hacer esto y me meto por iniciativa propia a hacer lo que me parece. Sino es entender qué me ha dado el Señor y cómo eso puede ser ministrado a los demás. Conforme a su poder, o sea, cada uno según el don que ha recibido. Y quiero hablar de los dones espirituales un poquito, aunque nos compete más ahora en la próxima clase y en otra lección. Pero la Biblia habla de esto, de los dones espirituales. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros, o a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla de conforme a las palabras de Dios, el que ministra conforme al poder que Dios da. Porque nuestra competencia viene de Él. Y la Biblia habla de dones de palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, sanidades, fe, milagros, enseñanza, presidir, exhortación, repartir, misericordia, servicio. Es un paquete de dones que el Señor tiene para su iglesia y que da a cada uno como Él quiere. El Espíritu decide, da a uno, al otro, de a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, de a seis. Dones que podríamos tratar de categorizar en estas cuatro áreas. Dones de revelación, en las que Él muestra con claridad cosas, dones de inspiración, en que Él conecta al hombre con el cielo, dones de poder en el que Él se manifiesta a través del hombre, dones administrativos en el que Él bendice a la congregación. Entonces, el servicio tiene una directa relación con lo que el Espíritu nos ha dado al nacer de nuevo. Porque el ser humano de manera natural no tiene cómo ministrar a otros. Nuestra competencia no es de nosotros mismos, viene de Dios. Y ahí es importante entender, pues, qué me ha dado el Señor, qué he aprendido del Señor, qué tengo del Señor. Como en algún momento cuando Pedro y Juan están entrando en el templo, les piden plata y ellos dicen, plata no tenemos, pero sí tenemos algo. Y Pedro dice, de lo que tengo, te doy. Un vaso vacío no puede saciar a nadie. Un vaso vacío no puede suplir a nadie. Para poder ministrar, para poder servir, tenemos que ser vasos llenos. Tiene que haberse depositado algo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo tiene que haber venido a morar en nosotros y resultado de su obrar debe haber algo para bendecir a los demás. Y ese es el ministerio que trasciende, es un ministerio relevante. Porque nosotros podemos imitar ministerio, podemos inventar ministerio, podemos hacer cosas a nuestra capacidad, a nuestra idea, a nuestra inventiva, pero eso simplemente entretiene o distrae de pronto a la iglesia. Pero un ministerio relevante es un ministerio que trasciende, y para que trascienda tiene que haber venido del cielo, tiene que haber primero un vaso lleno de la gracia de Dios, del don de Dios, para que a otros pueda llegar bendición. Ese es el primer aspecto, ministrar. Okay, dos comentarios de ministrar, a ver. Sebas. ¿Qué entiendes? ¿Qué te queda? ¿Qué dices? Más o menos me va quedando claro este tema de cómo es que se sirve al Señor. Qué difícil es ahorita. Martín. Para mí es como una responsabilidad muy grande, ¿no? De pronto, pues, ahorita que me veo en este proceso, pues me gusta, me motiva mucho, pues, como a seguir creciendo, seguir aprendiendo,
pero igual siento que es algo que Él nos permite. Por ejemplo, en este momento yo siento que Él me está llamando a que yo lo pueda hacer, a que pueda servir. Más sin embargo, siento como cada día como no una presión, sino como una motivación más grande por aprender más y porque yo veo la necesidad, digamos, en muchas personas, así como yo la tengo en otras áreas y así como también he recibido. Pero entonces siento que para poder a veces ser de bendición en la vida de otras personas que me necesitan o que quizá de una otra manera, incluso afuera, en mi trabajo, que ven algo en mí que les puede servir a ellos, que un consejo o una palabra, pero igual siento que es como, cada día me siento como en la necesidad de esforzarme más y de presionarme más un poco a mí misma para poder de verdad dar como el Señor quiere que yo dé, ¿me entiendes? No de una manera como tan superficial, sino realmente pues como Él quiere. Y vean que hay algo entre líneas aquí que es violentamente poderoso y es cómo nos cambia la perspectiva respecto a recibir y comenzar a dar. Cómo inmediatamente dejamos de pensar en qué pueden darme otros, cómo me pueden aportar a mí, cómo puedo venir a ser engordado o saciado o suplido y recibir, sino más bien enfocados en qué quiere el Señor que yo dé a otros. ¿Qué tiene el Señor para otros que pueda ser dado a través mío, que pueda ser canalizado a través mío? Me acuerdo hace varios años, yo de manera muy especial como con el Señor, entendía que Él tenía un propósito con mi vida. Y no era gran revelación, pero para mí era como la mayor de todas las revelaciones, cuando Él me hacía entender, mira Juan, yo quiero, te tengo para dar a mi iglesia lo que tengo para ella a través tuyo. Y bueno, pues sí. Pero para mí fue como una conexión muy especial como el Señor. Pues claro, y eso es lo que yo quiero disfrutar y vivir y experimentar. ¿Qué tienes para esta iglesia a través mío? ¿Qué quieres dar a otros a través mío? Y dentro de eso, mi vida entera puede estar llena de regalos de Dios que puedan suplir a otros. La Biblia dice que somos consolados para consolar a otros. Hay cosas por las que tú has pasado, que has sufrido, que Dios te ha sostenido y te ha regalado consolación. Y lo ha hecho para que puedas consolar a otros, para que puedas tocar y afectar de manera correcta la vida de otras personas. A mí me ha pasado que a veces me encuentro con personas que están viviendo circunstancias de las que yo no tengo experiencia, conocimiento, yo no he pasado por eso y me veo como en la dificultad de, y a esta persona yo cómo la consuelo si yo de esto no sé, y mejor que pase alguien por ahí que ya ha superado y decir, venga hermano, hable con este, ¿sí? Consuélelo o imparta de lo que usted ha recibido del Señor. En este tema del servicio, a mí me ha quedado mucho, o sea, muy grabado lo que tú decías de que más importante que hacer cosas, o sea, es como fue una revelación para mí el dar el sentido del servicio, que no es hacer cosas, sino que Dios apruebe, o sea, sea aprobado por Dios. Para mí ha sido porque a veces el servicio se confunde mucho con eso, entonces yo me desgasto, madrugo, me mato, hago y creo en mis fuerzas que Dios está complacido con lo que estoy haciendo. Y voy a ver mi vida y definitivamente a Dios ese esfuerzo que estoy haciendo no sirve de nada. Entonces ha sido súper chévere para mí esa parte de decir, bueno, sí vas a servir, pero ojo porque tu vida tiene que estar aprobada primero por Dios y después sí, lo otro vendrá, las fuerzas para servir, todo. Entonces esa parte del servicio y de ministrar me parece, o sea, ha sido para mí en lo personal muy confrontante y muy como que cada que pienso en qué voy a servir, en qué quiero servir, pienso primero, uy, tengo que arreglar esto, porque si no, no va a valer el esfuerzo. ¿Había otra mano por acá? Ok. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ok, el primer aspecto que veamos es ministrar. El segundo aspecto es, somos instrumentos. Mencionemos instrumentos. A cada uno dígame un instrumento, rápido. Lápiz. Lápiz. Guitarra. Martillo. Guitarra.
Martillo. Oye, Olla. Cubierto. Cubierto. Platos. Platos. ¿Qué más? Serrucho. ¿Qué? Pincel. Pincel. Vaso. Cuaderno. Escoba. Escoba. ¿Qué más? Copa. Uno piensa en lo que le guste a usted. Copa. Copa. ¿Qué le gustaría hacer? Usted en la casa de Dios, ¿qué instrumento le gustaría hacer? Es en esencia como yo me presento. Útil para que Él haga lo que Él quiere hacer. Y es una perspectiva bastante diferente a la que de pronto podríamos traer, o el mundo podría vendernos. Es no tanto hacer cosas para Dios, es más bien como que Dios haga cosas a través mío. Y eso tiene implicaciones muy especiales, muy bonitas, en cuanto a la perspectiva y al resultado que pudiéramos esperar. Porque una cosa es yo llegar como carro loco a decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y de pronto desligado de los planes de Dios. Pero otra cosa es yo llegar y decir, bueno, aquí estoy, Señor, soy un martillo, ¿sí? Cógeme y haz lo que tú quieras hacer, lo que tú tengas para hacer. Es presentarnos a Dios y que haga, diga, soy instrumento, debo ser instrumento. Debo ser instrumento. Esto va ligado con una realidad. Dice acá, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El objeto en el servicio es cumplir o alinearnos o satisfacer los intereses del Señor. Buscamos saciar o satisfacer los intereses divinos. Como instrumentos ya no importa lo que el martillo quiera hacer, no importa lo que el serrucho quiera ser, no importa lo que el clavo o la puntilla quiera clavar. ¿Qué es lo que importa? Lo que el maestro, lo que el Señor quiera hacer. Si eres un martillo, quieres que te use, el Señor te coge y te usa lo que Él quiera. ¿Qué es lo que en últimas nos interesa? Que sus intereses sean servidos. No servimos al hombre, no nos servimos a nosotros mismos, servimos los intereses del que manda. Esa es la esencia del servicio. ¿Alguien quiere servir al lado del Señor? Pues debe servir debajo del Señor, debe servir sujeto a los intereses del gran Rey. En ese sentido soy como un guante. El guante fue hecho para la mano, no al revés. Si no hubiera manos no habría guantes. ¿Y el guante qué hace? Pues lo que la mano haga. ¿A dónde va el guante? A donde la mano no llegue. ¿Qué coge el guante? Pues lo que la mano coja. Y en ese sentido, y lo aprendíamos hace unos buenos años, deberíamos preguntarnos qué clase de guante soy yo. ¿Sí? El Señor puede meter su mano en mí y moverse a libertad. ¿Sí? Estoy ahí disponible, o soy un guante así rígido, duro, o soy un mitón que no tiene ni dedos. ¿Sí? Que no percibo, que no reacciono, que no obedezco, o el Señor puede decir, venga, yo quiero hacer esto. Y decía que si alguno se limpia, podrá ser instrumento santificado, útil, dispuesto para el Señor. Porque hay muchos utensilios, unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Y el Señor puede usar lo que quiera. Es más, creemos que, por ejemplo, Satanás es útil a Dios. ¿Sí? Dios habla de Nabucodonosor como su siervo. Este es mi siervo. Y lo dice en el sentido de, pues voy a levantar este imperio para castigar a mi pueblo. ¿Sí? Pero una cosa es ser instrumento y otra cosa es ser instrumento de uso honroso. Instrumento para usos honrosos en el Señor, en la casa del Señor. El Señor le dice a un señor, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién está hablando ahí el Señor? ¿Eso en qué contexto está ese verso? ¿Ese verso alguien lo tiene ahí como medio ubicado? Pablo está por ahí, pero está hablando el Señor. ¿A quién está hablando?
a un profeta de Dios por ahí, Ananías, que Dios le dice, vea, por ahí viene Saulo, necesito que vaya y lo atienda. Y como que Ananías le dice, Señor, pero yo sé quién es Saulo, ese man es un matón, ¿sí? Y pues persigue la iglesia y como que el Señor le insiste en su instrucción diciéndole esto, ve, hay una razón, Él es un instrumento escogido para mí. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo aquí es un muy buen ejemplo de instrumento sirviendo los intereses del Señor. El Señor lo describe como, este es un instrumento que yo escogí, y lo escogí para hacer lo que yo quiero hacer. Lo escogí para que haga lo que yo quiero que Él haga. Y qué buen comienzo tuvo el ministerio de Pablo, qué comienzo tan relevante tuvo el ministerio de Pablo, que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la primera instrucción que recibió Pablo después de decir eso? ¿Cuál? Levántate. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó. ¿Cuál fue la segunda instrucción que recibió Pablo? Entra a la ciudad. ¿Qué hizo Pablo? Entró a la ciudad. Un poco ciego, pero no. ¿Dónde está la ciudad? Entró. Y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue la tercera? Espere, escuche y atienda. Y el Señor movió a otro y lo estuvo ahí preparando, guiando, le dio instrucciones. Y ahí comienza la historia de la vida de un siervo del Señor, ejemplar, que llegó a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sigan ese ejemplo que estoy dando. ¿Todo por qué? Por un buen comienzo. El Señor lo escogió como instrumento y Él lo primero que dijo es, Señor. Cuando dice Señor, está reconociendo la autoridad de Cristo. Y le está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Ya cuando él dice eso, está renunciando a su agenda. No sé si ustedes entienden el poder de esa declaración de Pablo. Una persona que vivía, digamos, en liderazgo, que vivía bajo una carrera, que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba, digamos, activo de manera individual, humana, personal, lejos del plan de Dios, pero activo. Y como que el hecho de que diga, ¿qué quieres que yo haga? Es como entregando la agenda y todo esto, como que ya me di cuenta que no estoy ubicado. Tú eres el que manda, Señor. Si yo soy tu instrumento, tú dime qué debo hacer. Ok, listo. Ya nos estamos entendiendo, podría decir el Señor. Levántate, ve a la ciudad y allá te seguiré diciendo. Y entra en una dinámica de ser un instrumento guiado por el Señor. Ponte de pie, siéntate, coge la pluma, invita a este, vete a este sitio, no entres, sí entra, habla esto, no lo digas, entrega esto, ministra esto, dale a ellos, establece este anciano, haz esto, aquello. Y Pablo, como instrumento escogido por Dios, hizo lo que Dios había declarado que iba a hacer. Fue y llevó su nombre a los gentiles, aquí estamos. Fue y llevó su nombre a los reyes y también a los hijos de Israel. Esas son preguntas que debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, si estamos realmente entendiendo cómo funciona este cuento de servir al Señor. No es llegar aquí a las 5 de la mañana con una agenda clara y las rodilleras y toda la pinta deportiva y el trapero es más bien como, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, ya nos estamos entendiendo. Levántate, vete para allá, espera mis instrucciones. Vea qué increíble que cuando Jesús habla de este pasaje, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, etcétera, etcétera. Dice que, además de decirles, nunca los conocí. Les dice, hacedores de maldad. Maldad, pero maldad predicar, maldad echar fuera demonios, maldad. ¿Qué es lo que pasa? Que a ti Dios no te va a recompensar por haber predicado. A ti Dios te va a recompensar si te mandó a predicar y predicaste. Es muy diferente, porque son sus intereses, no mis
ocurrencias. Sí. Vea, cada vez que yo tengo una buena idea, me tengo que preguntar, ¿será tuya, Señor? Porque me parece buena, sí, está buena esta idea, pero qué peligroso si es mi idea, porque no tiene sentido. En el reino de los cielos manda el rey, en el reino de Dios manda el rey. Cada vez que se te ocurra algo que tú digas, esto está bueno para la obra, para el reino, para la iglesia, pregunta primero, Señor, ¿esto es tuyo? Porque si viene del cielo, lo queremos y seguro va a ser bendición. Pero si no, pues no va a estar alineado con los intereses de Dios. Ok, Juan, entonces no voy a hacer lo que quiero hacer, de pronto no, de pronto sí, yo no lo sé. Lo que sí te aseguro es que servir al Señor solo tiene sentido si sirves los intereses del Maestro. No, Juan, pero a mí lo que me interesa es tocar la guitarra. Si el Señor no me tiene para tocar la guitarra, pues no me meto. Pues bueno, te la pierdes. Te la pierdes porque sus intereses, sus caminos son más altos que los nuestros, son más poderosos que los nuestros. Es lo que dijo a través del profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y es una pena que Dios tenga que decirlo, pero es una realidad. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Qué tan altos son los cielos? Pues no los podemos medir. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me acuerdo una vez que fuimos a predicar el Evangelio en una de las sedes del SENA. Nos invitó un estudiante de allá, miembro de la congregación, una persona muy especial en el Señor, pero a criterio nuestro poco hábil en su manera de expresarse, con algunas ideas medio locas, etcétera, etcétera. Y por alguna razón, pues terminó siendo él como el responsable de predicar el Evangelio. Teníamos un auditorio, por ahí unos 150 estudiantes del SENA, estábamos tocando música cristiana, toda la cosa. Y pues llegó el momento en el que él tenía que enseñar, que predicar el Evangelio. Él comienza a predicar el Evangelio a criterio mío, les cuento mi experiencia como, uy no, pero ¿por qué dice eso? No lo diga así, pero no vale así. Pero bueno, yo estaba ahí como diciendo, bueno, sí. Llega un momento en el que él dice, bueno, el que quiera recibir al Señor Jesús, venga, párese, véngase aquí al frente. Y yo, no diga eso, no sea así. Como que desde una perspectiva muy humana, y les confieso que no fui el único, sino muchos éramos como, ¿qué este man, qué está haciendo, qué está diciendo? Pero bueno, cuando usted no se imagina el respaldo de Dios sobre ese momento, esa vida y esa persona, y comienzan estos estudiantes quebrantados a ponerse de pie, a ponerse al frente, bajo, digamos, argumentos humanos que habríamos dicho, pero es que no es el hombre, es Dios en el hombre. Son sus caminos, no son los nuestros. Son sus pensamientos, no son los nuestros. Cada vez que tengas una buena ocurrencia, pregúntate, Señor, ¿esto es tuyo? Si no, cada vez que te creas con una muy buena idea, Señor, si esto es tuyo, pues que así sea. Si no, no tiene ningún sentido. Porque son sus intereses los que han de ser cumplidos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, acabamos de hablar de un muy buen comienzo en la historia de un siervo de Dios, que fue Pablo. ¿Cuál fue el buen comienzo? Tembloroso y temeroso Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí tengo otro buen comienzo en la vida de un especial siervo del Señor. ¿Cuál fue el buen comienzo en la obra o en la vida del siervo David? Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y aquí vamos a hablar de un tema que me parece también muy relevante a la hora de entender la dinámica del servicio, y es el concepto de la unción. Es un concepto raro, extraño también, como ministrar, ¿no? Son palabras raras en medio de esta clase. ¿Qué es la unción? Bueno, usted va a tener un trabajo esta semana respecto de eso, pero yo le doy algunas ideas. ¿Qué es lo que sucede acá? Dios desecha a Saúl, que era el rey actual.
que él había escogido y dice, voy a encontrarme a alguien que haga como yo quiero, que sirva a mis intereses, que me obedezca. Coge al profeta y le dice, arranca, que yo te voy a mostrar cuál es el futuro o el nuevo rey de Israel. Y Samuel ve a uno, al otro, Samuel se inclina por la apariencia de los hermanos de David, pero le dice, no mires eso que te llama la atención, porque pues tú solo puedes mirar eso, pero yo estoy mirando algo más importante, yo estoy mirando el corazón. Y esto es cuando aparece David, Samuel entiende de parte de Dios, este es, y Samuel lo unge. ¿Qué es lo unge? Pues vacía sobre el aceite, ¿sí? Como que lo impregna, lo unta de un aceite especial, significando cosas muy importantes que son relevantes para nosotros a la hora de servir al Señor. La unción significa una elección, una destinación. Cuando Dios habla de Jesús como su ungido, está hablando de que es aquel que ha de ser Mesías por siempre y siempre. La unción acá estaba representando de manera natural en la tierra lo que en el cielo estaba pasando. Dios diciendo, David es el mío, es mi elegido, es el que escogí para ser rey sobre Israel. Lo que Samuel estaba haciendo era un ministerio profético. ¿Qué es un ministerio profético? Es la representación o la manifestación terrenal de lo que sucede en el cielo y en el corazón de Dios. Dios ya había elegido a David. Aquí lo que estaba sucediendo es que había una profecía que estaba manifestando a la tierra, a los hombres, lo que había sucedido en el cielo. Y fue que haber ungido a David diciendo, tú eres el elegido de Dios. Dios fue el que te escogió y te escogió a ti para ser rey sobre Israel. La unción, la elección, la destinación que viene por esa decisión de Dios, viene acompañada de un paquete muy especial, y es el respaldo sobrenatural de Dios sobre una vida o sobre una persona. Si Dios te escoge para algo, Dios te respalda, Dios es tu patrocinador, Dios es tu backup, Dios es tu fuerza, Dios es quien te lleva. Si es que Él te eligió, Él te lleva y te respalda de maneras sobrenaturales, como lo vemos en la Biblia, en la vida de todos los ungidos. Cuando pienso en ungidos, me da por pensar, por ejemplo, en el libro de los jueces. ¿Sí? Personajes que en momentos críticos de la historia de Israel, Dios que escoge y llama, destina para un fin particular. ¿Cuál? Juzgar y acabar con los enemigos de Israel y convocar a un pueblo que había abandonado el camino de Dios para que se volviera al Dios de sus padres. ¿Qué hacía Dios? Respaldaba de manera sobrenatural a esa persona. Te escogí, aquí estoy contigo y voy a demostrar que soy Dios. Y vemos Gedeón, vemos Jefté, vemos Sansón y una cantidad de personajes que de pronto sin merecerlo, o seguramente sin merecerlo, fueron escogidos por Dios y experimentaron esto, el respaldo sobrenatural de Dios. En los días de hoy, cuando pensamos en unción, yo pienso en esto, en el respaldo sobrenatural de Dios sobre la vida de una persona. Qué ungido fue este ministerio, qué ungida fue esta palabra, qué ungido fue este mover o este servicio. Pues en últimas pues se percibió el respaldo de Dios sobre la vida de esta persona. Como se dijo de José en algún momento, y Jehová está con él, y todo lo que José hacía, Dios en su mano lo prosperaba, porque Dios era su respaldo. El poder de Dios moviéndose a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Alguien aquí quiere respaldo de Dios? ¿Le interesaría servir al Señor como viendo que ese Señor es el poder, el que se mueve a favor? Creo que hay 4 claves para experimentar el respaldo de Dios, con las que quiero cerrar la clase del día de hoy. Diga conmigo, legitimidad. Legitimidad. No, pero diga así como legitimidad. Legitimidad. Diga aprobación. Diga alineación. Y diga ubicación. Ubicación. Muy bien. Creo que son 4 requisitos para que experimentemos el respaldo sobrenatural de Dios y vivamos un ministerio ungido. ¿Alguien quiere vivir un ministerio ungido?
quiere estar ungido bajo ese respaldo sobrenatural de Dios. Yo quiero eso. Pero para eso tiene que cumplirse entonces. Primero, tengo que ser legítimamente enviado. No puedo ser un colado. Legitimidad. El respaldo de Dios no iba sobre nadie diferente a David. ¿Por qué? Porque David era el rey legítimo elegido por Dios. No puedo ser un farsante, no puedo ser un imitador, no puedo ser un regalado, no puedo ser un sapo. El respaldo de Dios viene sobre los que Dios de manera real ha escogido y ha llamado. Dios no respalda a un profeta ilegítimo. Dios no respalda a un salmista ilegítimo. Dios no respalda a impostores. Dios respalda lo que viene del cielo. Y respalda con su poder lo que ha llamado. Qué importante entonces es asegurarnos que somos hijos legítimos de Dios, pero además que somos enviados legítimos de Dios. Enviados legítimos de Dios. ¿Ok? Segundo, una vida probada. Me acuerdo un testimonio muy simpático de una mujer que iban a atracar, que dijo: ustedes no me pueden tocar por la sangre de Cristo. Le dieron una cachetada y le robaron todo. Y después como que va donde sus líderes y dice: ¿pero qué me pasó? ¿Sí? Y una de las cosas que Dios mostró es que había cosas que no estaban alineadas en su vida. Había cosas que no estaban siendo aprobadas por Dios. Como estos que llegan a echar a estos demonios y los demonios dicen: Pablo sabemos quién es, Silas también, pero ustedes quiénes son. Y lo que cuenta la historia es que los desbarataron, ¿sí? los mandaron casi sin ropa, ¿sí? Los demonios les dieron una tunda. ¿Por qué? No eran legítimos. No eran legítimos, no eran enviados por el Padre. No había un sello de autenticidad. No estaban aprobados por Dios. Métete, por ejemplo, en la mala, a servir al Señor conviviendo con un pecado sexual y esa autoridad en el piso. Para que te des cuenta, no te estoy recomendando, solo estoy diciendo que es una de las formas en las que puedes no experimentar el respaldo sobrenatural de Dios. Tercero, alineación con sus propósitos. Dios empuja en la dirección de sus propósitos. Para disfrutar que Dios respalde tu vida de manera sobrenatural, tienes tú que haber cedido tus propósitos y haberte alineado con los de Él. ¿Por qué Dios sanó a este cojo en el caminar de Pablo y de Juan? Porque Pedro y Juan estaban alineados con el propósito de Dios. ¿De dónde venían? De estar con el Señor. ¿A dónde iban? Al templo. Estaban en el camino correcto. No el Señor, respáldame y bendice este negocio que el Señor te mandó a constituir. Muestra tu poder sobrenatural sobre esta empresa. El Señor no te llamó a ser empresario. No, es en la alineación correcta con los planes de Dios que Dios respalda tu vida y tu ministerio. Lo experimentamos una vez que estuvimos en Villa de Leyva haciendo una misión. No sé si ya se los había contado, pero una consola se nos reventó, se nos estalló y sacó humo. Y dijimos: pues oremos por esta vaina. Nos pusimos a orar. Alguien por ahí hizo el chiste diciendo: uy, por esa plata yo también me pongo a orar. ¿Sí? Y después de haber orado, ¿sí?, la consola funcionó. Y la trajimos aquí a un arreglo diciendo, porque es que salió humo y pues, chispas, a repararla y decir: hermano, mírela por si algo está fallando. Y el que la revisó dijo: la consola está perfecta, ¿por qué me la trajo? Y yo decía: Señor, pero ¿qué es esto tan especial, poder ser testigos de un milagro? Y es: hay que estar alineado con mis planes. Dios empuja en la dirección de sus propósitos. Y cuarto, ubicación. Dios honra a los que le honran. Cuando digo ubicación me refiero particularmente a eso, a estar con un corazón, una actitud, una perspectiva correcta, honrando al Señor, dándole el reconocimiento, dándole el lugar que a Él le corresponde. Y entonces poder experimentar el respaldo sobrenatural de Dios. No en mi carrera, sino en su camino sobre mí. ¿Ok? No es: Señor, veamos a ver cómo usamos todo tu poder para poder hacer esto que yo quiero hacer hace mucho tiempo. No. Es: Señor, como yo renuncio a mi vida, me encamino en tu ruta y yo veo cómo tu poder se mueve y se manifiesta a favor de mí. Como esa primera noche en la que hacen un culto largo y Pablo predica largo hasta el punto que un man se quedó dormido.
¿sí? Se quedó dormido y se cayó por la ventana y ¡pum! Se mató, ¿sí? Y pues bajan todos y dicen, pues oremos por este man, y lo resucitan y siguen alabando al Señor, ¿sí? ¿Por qué suceden cosas tan locas como esas? Porque hay un pueblo alineado, aprobado, ubicado bajo el camino y la dirección que Dios mandó. Es parte de la promesa de Dios, su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. El Señor les bendiga, les mando la tarea por Facebook.